El acta de la sesión 118 se declara aprobada. El acta de la sesión 119 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que regula la creación y difusión de imitaciones digitales realistas de la imagen, cuerpo o voz de las personas generadas mediante inteligencia artificial. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual formula indicaciones al proyecto de ley que regula la creación y difusión de imitaciones digitales realistas de la imagen, cuerpo o voz de las personas generadas mediante inteligencia artificial, con su correspondiente informe financiero. Comunicación del jefe de bancada de diputados Judí, por la que informa que el diputado Daniel Layú será reemplazado en esta sesión por el diputado Fernando Borges. Correo electrónico de la diputada Paula Laura, a través del cual solicita invitar para la próxima sesión a los fundadores de la startup WiseMed o a los representantes que ellos determinen a exponer sobre su plataforma tecnológica, cuyo principal objetivo es optimizar la gestión hospitalaria, especialmente en el sector público, en ámbitos como la reducción de listas de espera, entre otros. Oficio 7 de la directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, señora Pilar Moraga, mediante la cual remite una carta abierta en la que se exponen las consideraciones vinculadas a la no adjudicación de fondos para el CR2 en el concurso de Centros de Interés Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, lo que consideran perjudica el desarrollo de la ciencia de excelencia y su contribución a la toma de decisiones públicas en materia de intercambio climático. Esto a la cuenta, Presidenta. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida al ministro y a todas las personas que le acompañan. Vamos a suspender porque tenemos que ir a la sala y una vez que comience la sala retomamos. O sea, 3:15 de la tarde más o menos estará bien para retomar. Listo. Javiera Morales, Erika Ñanco, Camila Rojas, Patricio Rosas, Jaime Sáez, Emilia Schneider y Carolina Tello, que regula la creación y difusión de imitaciones digitales realistas de la imagen, cuerpo o voz de las personas generadas mediante inteligencia artificial en primer trámite constitucional con urgencia calificada de simple. Para esta sesión hemos invitado al señor ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señor Aldo Valle Acevedo. Lo acompañan los asesores legislativos Camila Aguayo y Sebastián Galás. La secretaria de la ministra, secretaria general de Gobierno, ha excusado la inasistencia de la ministra Camila Vallejo a esta sesión debido a actividades laborales previamente agendadas. En su representación se encuentran presentes asesores legislativos Matías Rojas, ¿sí? Y Loreto González Pérez. Bienvenidos todos entonces. Vamos a dar unos minutos para que pueda llegar el ministro, ¿sí? Mientras tanto podemos ir revisando lo que tenemos. Vamos. ¿Viene? ¿Sí? Ahí viene, ya. Estaba. Llegó temprano el ministro. Llegó temprano. Es que partimos y suspendimos, así que. Ya, ministro, le vamos a dar la palabra de inmediato entonces para que usted pueda exponer sobre. Muchas gracias, Presidenta. Excuse. Ahí sí. Bueno, hemos hecho un conjunto de indicaciones que, sin apartarse de los objetivos normativos fundamentales del proyecto, logra, a nuestro juicio, algunas mejoras desde el punto de vista también de la regulación que se busca, ¿no? Y entonces me atrevería a decir que en la totalidad de los artículos, si bien no se trata
de una indicación sustitutiva, sino que va artículo por artículo. Se logran evitar, me parece a mí, riesgos de colisiones con otros textos legales. Se precisan bastante bien los supuestos normativos, es decir, las conductas que se busca regular a partir de un principio normativo fundamental que es la protección de la honra de las personas, ¿no? Y esto fue a consecuencia, por una parte, de la discusión ya habida en la comisión y por otra también acogiendo las recomendaciones que distintos expertos hicieron precisamente en una sesión en que se escucharon esas recomendaciones y análisis. Tiene por lo mismo también el propósito de establecer de una manera muy explícita reglas interpretativas que también contribuyen, desde luego, al principio de legalidad, tratándose de materias que establecen prohibiciones, restricciones a la conducta y que a partir de la infracción de esas mismas se siguen consecuencias sancionatorias. Entonces se precisa muy bien conceptos que hasta ahora en el proyecto original veíamos era posible que dieran lugar a discusiones que finalmente no impidieran una discusión y finalmente su aprobación en los términos que se persiguen. Entonces, hay desde luego indicaciones en el primer artículo sobre el objeto normativo, el objeto de la ley, luego respecto del ámbito de la aplicación de la ley desde el punto de vista personal y desde el punto de vista espacial, con las determinaciones normativas que aparecen de estas mismas indicaciones. Luego, también las indicaciones se ocupan de precisar conceptos que se incorporan al texto, a mi juicio, de una manera también necesaria e imprescindible, ¿no? Para precisar, por ejemplo, cuando se habla de imágenes realistas, mejor decir de una manera más precisa representaciones digitales verosímiles pero falsas, ¿no? Puesto que la expresión anterior daba lugar a interpretaciones que pudieran no conducir finalmente al objeto de regulación. Cuando se emplea la expresión también plataformas digitales de redes sociales, se precisa, ¿no? A qué se refiere y qué se exceptúa, ¿no? Como es los servicios de mensajería, por ejemplo, ¿no? De modo de acotar muy bien el objetivo al que se dirige este proyecto de ley. Luego, como una condición también para garantizar la eficacia jurídica, ¿no? Se establece la necesidad de que las plataformas que operen en el territorio nacional, pero que no tengan domicilio ni representación legal, la norma establece que es una obligación de esas plataformas. Se dice cuándo operarán en el territorio nacional y de qué manera se entiende que es posible, ¿no? Establecer que tienen operación en el territorio nacional. Esta es una condición de posibilidad de dar eficacia a la norma legal, porque de lo contrario, digamos, quedarían una serie de situaciones al margen de la jurisdicción del Estado de Chile, ¿no? Y luego también se establece de manera muy explícita el derecho a la integridad digital, entendiendo que es un derecho fundamental de la persona y que es en torno a ese derecho que se establece una norma de protección
que se traduce finalmente en prohibir, ¿no es cierto?, la producción de representaciones digitales verosímiles pero falsas. ¿Qué se entiende por eso? Tanto ya sea desde la inteligencia artificial generativa o cuando no sean contenidos sintéticos pero que produzcan, digamos, los mismos efectos que se señalan en la disposición que establece el concepto de representación digital verosímil pero falsa, ¿no? Se garantiza explícitamente también la extensión de esa protección más allá de la vida de la persona que pueda ser afectada, dando en definitiva derecho a quienes sean sus herederos o representantes legales. Se establece una obligación legal de etiqueta visible del uso de inteligencia artificial como una obligación que no daña para nada, digamos, la producción de quienes sean los desarrolladores u operadores de esas imágenes, pero que en definitiva garantizan el derecho de las personas a saber si están ante representaciones digitales falsas producidas por inteligencia artificial o auténticamente reales, ¿no? Se establece una norma que desde luego regula la responsabilidad civil y las medidas cautelares que la jurisdicción civil pudiera, bajo ciertas condiciones, poder adoptar. También se establece una obligación de un canal de denuncias, ¿no?, que me parece que está también en otra de las indicaciones que se incorporan a la discusión, ¿no? Ese canal de denuncia, ¿no es cierto?, en la propia página web de la plataforma de que se trate, permitiría desde luego una solución entre las personas de carácter privado y las plataformas, lo que también es un anticipo que no hace necesariamente concurrir de inmediato a la autoridad, sino que deja ese espacio de que sea el propio afectado quien a través de ese canal de denuncia notifica, digamos, la afectación de un derecho y se deja entonces también a la plataforma o red de que se trate la posibilidad finalmente de restablecer, ¿no?, las condiciones que impidan el daño o el perjuicio a la integridad digital de la persona afectada. Luego se establece una potestad sancionadora administrativa, ¿no?, y unos criterios de aplicación de modo de distinguir, porque no todas las plataformas o todas las empresas que puedan estar detrás de esas plataformas tienen el mismo tamaño o la misma responsabilidad. Permite también graduar esa responsabilidad, alejándose en eso, digamos, de una pura responsabilidad administrativa de carácter objetivo. Y luego se establecen unas infracciones y los criterios de ponderación o criterios de aplicación de esas sanciones. Es un texto, Presidenta, que me parece a mí contribuye a darle una estructura más fácil de, por una parte, digamos, comprender, tanto desde el punto de vista jurídico, pero también en cuanto a evitar que riesgos, ¿no?, de colisiones con otros textos legales y no evitar la superposición, que siempre también da lugar a interpretaciones y que en muchos casos, ¿no es cierto?, ponen también en tela de juicio el que los alcances de la norma que se busca establecer no den lugar a otros efectos que la autoridad o quienes finalmente tengan que hacer valer el ejercicio de derechos frente a estas regulaciones o a partir de estas regulaciones puedan ir más allá de lo que el legislador buenamente puede establecer tratándose de prohibiciones y restricciones en interacciones en que claramente, ¿no?, se advierte que hay un sujeto vulnerable frente, digamos, a instituciones u organizaciones que disponen
de mucho más poder y que solo la ley y el derecho, digamos, pueden garantizar ese equilibrio que sin duda será necesario en la relación que haya entre los ciudadanos, las ciudadanas y las grandes plataformas digitales y la potencialidad, digamos, de estas tecnologías, ¿no es cierto? Este último comentario también lo hago. Ya no solo se habla aquí de inteligencia artificial, porque pueden ser también otras tecnologías muy próximas o afines que den lugar también a un tipo de conducta tan merecedores como los que explícitamente se han considerado de regulaciones normativas para proteger la honra de las personas. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, ministro. Abro la palabra. No sé, el resto de los invitados tienen algo más que... ¿No? ¿No? Señores diputados, diputadas, preguntas, comentarios, ¿no? Ok. Ya tenemos el comparado en la... ¿Sí? Diputada Labra. Diputada Labra. Muchas gracias, Presidenta. Aprovecho de saludar por su intermedio al ministro y sus asesores. Solamente un comentario, que las indicaciones del Ejecutivo son bastante profundas y modifican sustancialmente muchas cosas del proyecto de ley. Y lamento haber tenido tan poco tiempo para que pudiésemos revisar esto previo a la votación, porque también las indicaciones que uno ha presentado han sido en base al proyecto original, siendo que esto igual reemplaza bastante la sustancia del proyecto de ley. Solo ese comentario que es lamentable tener tan poco tiempo para poder revisarlo previamente a la discusión. Ok. Vamos entonces, yo entendiendo el punto de la diputada Labra, en el fondo siempre es bueno tener acceso a la revisión de las indicaciones con tiempo. Pero podemos en este caso ir revisando de a una y poder avanzar en las indicaciones que podamos avanzar, como lo hemos hecho en otros proyectos también que se han discutido en esta comisión, para poder darle tramitación a estas indicaciones que son particulares. Entonces vamos a comenzar con la primera indicación. Vamos a pedirle aquí el apoyo a nuestra secretaria para que nos pueda ir guiando en esta discusión. Presidenta, la primera indicación es del Ejecutivo y es para reemplazar el encabezado del título primero por el siguiente. Título primero, disposiciones generales. Eso es. Ok. Vamos entonces a colocar en votación la primera. Sí, lo que pasa es que la primera, lo que yo veo es que solo reemplaza el encabezado. O sea, sí. Entonces vamos a votar esa primera indicación. En votación entonces, por favor. De votación. Estamos en votación. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Muy bien, aprobado entonces. Vamos con la indicación número 2. Número 2 es del Ejecutivo para reemplazar el artículo primero por el siguiente. Artículo primero. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto proteger la identidad e integridad de las personas frente al uso de inteligencia artificial, en adelante IA, u otras tecnologías, en la generación, modificación o difusión de representaciones digitales verosímiles pero falsas de su imagen, cuerpo o voz.
Eso es, Presidenta. Ahí sí. Ahora entonces vamos a dar la palabra frente a esta indicación. ¿Algún diputado? El Ejecutivo primero, entonces, ministro, por favor, sobre la indicación número 2. Sebastián Galás, que pueda hacer esa aclaración. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Y para poder quizás explicar brevemente el objeto de esta indicación, nosotros pudimos ver que durante el debate en general de esta ley se pudo dar cuenta de que efectivamente estamos ante un problema que tenemos que hacernos cargo y sobre el cual hay que debatir y hay que discutir. Justamente en aquellas instancias de debate en general se puso en primer lugar la importancia que no es tan solo hablar de IA, sino que también poder mirar hacia otras tecnologías, que es justamente la primera parte que se encarga de hacer la indicación. O sea, referir no tan solo a IA, sino que a otras tecnologías que en el futuro pudieran hacer lo mismo que la IA, es decir, generar imágenes, ¿cierto?, modificarlas mediante su propio programa. Y luego, efectivamente, acá introducimos por primera vez el concepto de representaciones digitales verosímiles, pero falsas, de la imagen de una persona, ¿cierto? Su cuerpo-voz, que eso también se ve más adelante en la indicación siguiente del Ejecutivo. Entonces, en particular lo que hace es toma opiniones, observaciones que se dieron durante el general, limpia un poco el objeto para luego también poder continuar en la explicación y definición de lo que significa este nuevo concepto, tanto en el ámbito de aplicación luego como en el artículo de definición. Muchas gracias, Sebastián. Ofrezco la palabra, diputada Labra. Gracias, Presidenta. Yo en este punto tengo varios comentarios porque dado que estamos ya hablando del objeto de la ley, me voy a referir a todo lo que tiene que ver con el objeto de la ley en sí, que por supuesto es tangencial a los artículos que están planteados. En primer lugar, considero, y también lo plantearon distintos expositores acá, que esta ley, que está buscando proteger la identidad e integridad de las personas, es algo que ya sabemos que hay distintas legislaciones vigentes que lo regulan y otras incluso que están por entrar en vigencia. Y aquí quiero dar un ejemplo particular. Cuando nosotros hablamos de proteger la integridad de las personas con deepfakes, en este nuevo concepto que se incorpora de representación digital verosímil pero falsa, incluso podríamos especificar y decir que en la ley de inteligencia artificial que ahora está en el Senado, o en el proyecto de ley, esto podría ser considerado un uso de alto riesgo, por ejemplo. Y ahí ya quedaría protegido, resguardado, e inclusive con sanciones. Inclusive no podríamos llegar a hacer una ley particular por cada uno de los sistemas de inteligencia artificial usos que están definidos taxativamente, por ejemplo, los riesgos inaceptables. De la manipulación subliminal, podríamos hacer una ley en particular para sancionarlo y proteger así la integridad de las personas. Entonces a mí me parece que esto va un poco en esa línea. ¿Y por qué? Hay estudios, y también lo manifestaron aquí en la comisión, donde se plantea que al menos el 90% de los problemas de las deepfakes son para casos de pornografía. Y en estos casos hay un modelo de negocio por detrás que incluso implica lavado de activos, donde se denomina deepfake as a service. Y hay toda una red criminal por detrás que esto viene a representar lo que es el gran problema de las deepfakes, al menos el 90%. Yo veo que este proyecto de ley viene a recoger el 10% restante, que analizando las indicaciones, todo lo que se ha planteado y lo que se viene ahora en la discusión, se hace cargo de este 10% que yo lo podría interpretar y sería bueno quizás transparentarlo como desinformación a los políticos quizás, porque hablamos de las figuras públicas, ¿cierto? Que no se pueda tergiversar su voz, etcétera. Hay unas excepciones que fueron eliminadas inclusivemente. Entonces, yo creo que ese es un problema estructural de este proyecto de ley. Tiene otro problema, considerado en las indicaciones de lo que alcancé a revisar, se censura a priori la libertad de expresión, porque al estar ya eliminando estas excepciones, ya estamos dejando fuera todo lo que tiene que ver con información pública, discurso público, porque teníamos excepciones que se podían perfeccionar, pero evitaban que tuviésemos esta censura a la libertad de expresión. Por otro lado, también lo comentó el ministro cuando comentó las distintas indicaciones, al exigir a las empresas internacionales que tengan un representante legal en Chile, estamos incluso violando distintos tratados internacionales como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que facilita y no exige que tengamos una representación de empresas internacionales en Chile, al revés, lo hace de manera
flexible para que no sea una exigencia, y con estas indicaciones estaríamos violando ese tratado, entre otros. Por lo tanto, me extendí un poco acá y después podemos ver en detalle cada punto, porque creo que el objeto de la ley, a mi juicio, es algo que ya está regulado y que no nos estamos haciendo cargo del problema real. Gracias. Muchas gracias, diputada. Vamos a tener que suspender nuevamente porque nos están llamando a votar en la sala. Una vez que votemos, volvemos a retomar. Retomamos entonces. Se reanuda la sesión. Vamos entonces a, bueno, quedamos en las observaciones que hizo la diputada Labra. Voy a ofrecer la palabra antes de pasar a votar. Ministro. Sí. Sí, muchas gracias, presidenta. Tenemos algunos comentarios. Le quiero pedir también autorización para que Sebastián pueda hacer el primer comentario y luego haré uno yo mismo. Muchas gracias, ministro, por su intermedio, presidenta. Yo creo que antes que para pasar a la explicación, quizá ordenar un poco la discusión, porque efectivamente lo que estamos dando acá es el artículo 1. Entonces, y este artículo refiere al objeto de la ley y evidentemente acá nombró algo muy importante la diputada Labra, que es respecto como qué es lo que estamos haciendo, justamente como qué es lo que estamos regulando. Gran parte de lo que se dio en el debate en general justamente dio a entender de que esto es real, o sea, las representaciones digitales que afectan a las personas son reales. Y por lo mismo el Ejecutivo, más allá de referir a la imitación digital realista como concepto, ¿cierto?, deriva o enfoca todos los esfuerzos en aquellas representaciones digitales que son verosímiles, o sea, que se acercan a la realidad, ¿cierto?, pero son falsas. Y es por eso que también más adelante define aquella representación digital verosímil pero falsa como el contenido, ¿cierto?, que se crea, que modifica o sintetiza la apariencia o la voz de una persona, o sea, atributos reales de una persona real, para efectos de inducir al engaño, a la confusión, y en último término, ¿cierto?, afectando la honra de la persona. Y ahí justamente tiene sentido lo que señala la diputada Laura, que es respecto, por ejemplo, a aquellas representaciones que refieren a pornografía o a estos tipos de negocio que hay detrás de estos deepfakes. Y es justamente por ello que el Ejecutivo enfoca su esfuerzo en este concepto que acuña y define como representación digital verosímil pero falsa, abandonando en el fondo el concepto que antes se llamaba imitación digital realista, para efectos justamente de enfocarnos en ese porcentaje de representaciones que causan daño a las personas y afectan en último lugar su honra. Respecto a otras cosas, quizás también importante aclarar que esta comisión vio y analizó el proyecto de inteligencia artificial, el proyecto de ley. Ese proyecto de ley es un marco que refiere justamente a los sistemas como algoritmos y a los proveedores y sus operadores desde un punto de vista de lo que se desarrolla, lo que se construye, ¿cierto?, y lo que se verifica en el último minuto y prueba para luego puesta de servicio en el mercado. Cuestión muy distinta en lo que este proyecto de ley intenta hacer, evidentemente al ver el uso privado o personal que hace cada persona, y ya no tan solo con la inteligencia artificial, que ese es otro punto que tiene la indicación del Ejecutivo, sino que también otras tecnologías que refieran o recaigan en una conducta precisa que consiste en la generación de representación digital verosímil pero falsa, o bien su difusión. Entonces, abandona en el fondo la discusión de qué es lo que estamos regulando. Acá no estamos regulando a los proveedores, ¿cierto?, o como lo hace el proyecto de inteligencia artificial, que refiere a algoritmos, que refiere a usos inaceptables cuando es categorización biométrica, por ejemplo, para obtener datos basados en la raza de la persona, etcétera, sino que más bien a un uso privado, a lo que hacen las personas justamente con estas tecnologías, y no tan solo IA, sino cualquier otra tecnología que tenga como fin crear una representación digital de una persona para inducir engaño, error o, por último lugar, ¿cierto?, afectar su honra. Es por ello que este artículo es tan importante del objeto de ley que construye en el fondo el Ejecutivo a raíz del resto de normas y que por lo mismo esperamos la aprobación por parte de la Comisión.
Ok. Diputada Yoman. Sí, ministro. Muchas gracias, Presidenta. Sí, yo quería insistir, digamos, en la diferencia que es muy importante en el derecho entre lo general y lo particular. El proyecto de ley de inteligencia artificial lo que hace es regular, como dijo Sebastián hace no más que un momento, regula los usos de los sistemas de inteligencia artificial y no determinadas conductas asociadas a efectos en la honra de las personas u otro bien jurídico. ¿Y por qué es necesario hacer esta diferencia? Es necesario por nuestro propio sistema jurídico, en el sentido que si se siguen, ¿no es cierto?, sanciones, el tipo de conducta debe ser descrita de una manera muy específica. El bien jurídico protegido debe estar también concretamente determinado, porque es eso lo que garantiza la certeza jurídica, es eso lo que garantiza que el sistema jurisdiccional, la administración del Estado, el Poder Ejecutivo, no van a extender los efectos que puedan tener determinadas normas jurídicas más allá de los límites que el legislador de manera expresa, de manera acotada, ha determinado. Entonces hay un principio de seguridad jurídica que viene de, obviamente, ¿no?, de ese también principio que es la sanción ante un acto determinado, no ante una conducta que se pueda interpretar de manera extensiva, ¿no?, ni por analogía siquiera, digamos, porque de aquí se sigue una sanción. Entonces, por eso que no veo yo que al determinar aquí el objeto de la ley no se esté simplemente generando una superposición o redundando en una regulación que por lo demás todavía no sería tal porque es un proyecto de ley que está en tramitación. Eso es, Presidenta. Gracias, ministro. Diputada Yoman. Gracias, Presidenta. También saludar al Ministerio, a los trabajadores del Ministerio y al ministro, por cierto. Mire, la verdad es que respecto a lo que señalaba por su intermedio la diputada Paula, mire, lo primero es que también quiero recoger algunas de las intervenciones que realizaron los expertos dentro de la comisión. Una de ellas enfatizaban en que era necesario poder tener una perspectiva de integridad, ¿cierto? Y no del derecho a propiedad intelectual. Eso como para poder hacer una diferenciación respecto a las otras legislaciones que ella mencionó. Y por otro lado, cuando se habla de la legislación que sacamos de acá, del proyecto de ley de inteligencia artificial, allí lo que se regulaba era la acción de los operadores y no de los usuarios, ¿cierto?, finales. Y eso es lo que nosotros estamos regulando en esta ocasión. Entonces ahí hay dos diferencias que yo creo que son importantes y que también dan una razón de ser al objeto de este proyecto de ley. Gracias, diputada Yomans. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? Pasamos entonces a votar. Votación la indicación número 12, entonces, del Ejecutivo. Sí. ¿Votar el leyó? Ah, por eso. ¿Puedes votar por ahí? ¿No? Ah, pero hay que ir allá. Ah, ¿y no lo vamos a agregar a mano? Sí, pues sí se podía. Ahí estaría, ¿no? No. Vamos a tener que cancelar la votación para que pueda votar el diputado Leyó. Vamos de nuevo. Sí. Vamos de nuevo en votación. Sí, la misma indicación.
Resultado de la votación, 4 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención. Aprobada la indicación número 2. La indicación número 3 es del Ejecutivo para reemplazar el artículo 2 por el siguiente. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a todas las personas naturales y jurídicas. En particular, se aplicará a las plataformas digitales de redes sociales que ofrezcan sus servicios en el territorio nacional. Para efectos de lo anterior, se entenderá que éstas ofrecen sus servicios en el territorio nacional cuando se verifique alguno de los siguientes criterios. A. Utilicen alguno de los medios de pago autorizados por la Comisión para el Mercado Financiero o faciliten transferencias o depósitos bancarios nacionales como medio de pago de suscripciones o membresía a la plataforma. B. Utilicen medios de comunicación para publicitar o promocionar sus servicios en territorio nacional, así como operar bajo un nombre que utilice referencia al país, su territorio, personajes de público conocimiento o históricos. C. Auspicien, patrocinen o tengan contratos similares con personas, entidades o eventos que se ejecuten en el territorio nacional. D. Operen a través de una sociedad constituida en el país, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 4 de la presente ley. E. Ofrezcan sus servicios a través de un dominio web que termine en .cl. También hay una indicación de la diputada Laura para reemplazar este artículo. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Quedarán sujetos a las disposiciones de esta ley. A. Toda persona natural, nacional o extranjera que utilice la imagen, cuerpo o voz de otra mediante tecnologías de inteligencia artificial para crear contenidos audiovisuales o sonoros realistas sin su consentimiento. B. Toda plataforma digital que difunda, reproduzca o mantenga disponible dicho contenido en territorio nacional con infracción a esta ley. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Vamos entonces, le damos la palabra al Ejecutivo y luego a la diputada Laura. Muchas gracias, Presidenta. Lo que hace esta indicación es establecer el ámbito de validez de las disposiciones de esta ley, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista espacial, porque son, desde luego, la segunda, ¿no? Una condición de posibilidad de lograr la validez del ordenamiento jurídico nacional. Y se precisa bajo qué condiciones se entiende que en el caso de plataformas digitales o de personas jurídicas que ofrecen su servicio en territorio nacional, cuando se verifiquen y se precisa, digamos, ¿no? En todas esas hipótesis y criterios, no hay ninguno que represente una restricción al libre tránsito de los servicios, de productos, de empresas, en definitiva, limitaciones a la libertad de comercio internacional. Se trata simplemente de condiciones de procedimiento que harán posible la aplicación de normas legítimamente establecidas por el Estado de Chile. Ese es el propósito y se trata simplemente de criterios que dan cuenta efectivamente de actividades económicas que se realizan en el país, que se podrán realizar con toda libertad, solo que bajo determinados supuestos puede darse la condición de tener que ya sea notificarles un procedimiento o ejecutar, ¿no es cierto?, una sanción y para esos efectos entonces, pero no representa ninguna limitación a la libertad de comercio. Muchas gracias, ministro. Diputada Laura. Gracias, Presidenta. Voy a comenzar por explicar mi indicación, que como ya les comentaba al inicio, está basada en lo que teníamos del cuerpo del proyecto original. Y luego comentarios respecto a la indicación del Ejecutivo. En mi indicación, que modifica el ámbito de aplicación, más que modifica, ordena un poco las ideas, porque como estaba redactado originalmente, menciona quiénes son los sujetos afectados en el fondo y después a quién se le aplicaba todo lo que tiene que ver con las sanciones. Entonces, lo que yo hice es modificarlo considerando quiénes son también objeto de sanción en este caso, en el objeto de la ley, que son personas naturales también, que
pueden ellos realizar esta manipulación de contenidos con inteligencia artificial. No tan solo las plataformas digitales, un tercero, una persona natural también puede generar contenido con inteligencia artificial que termine resultando en deepfakes. Eso es la letra A del artículo 2 de la indicación, y en la letra B mantenemos lo que tiene que ver con las plataformas digitales que infrinjan lo que está dispuesto en la ley, en territorio nacional. Eso respecto a la indicación, y respecto a los comentarios de lo que ha planteado el Ejecutivo, tengo algunas dudas que tienen que ver básicamente con el tema de la territorialidad. Porque se entiende lo que están haciendo, que es ampliar la jurisdicción chilena, pero en base a criterios económicos y de presencia comercial. Y esta redacción puede generar cierta incerteza jurídica porque existe un principio de territorialidad, ¿cierto?, en lo que tiene que ver el derecho penal, y los que son abogados lo pueden saber mejor que yo. Entonces esto colisiona con ese principio, dado que estamos ampliando la jurisdicción chilena basándonos en estos términos que son económicos y que tienen que ver con presencia comercial de las empresas en Chile. Entonces me gustaría si el Ejecutivo nos pudiese aclarar cómo se manejaría eso respecto al principio de territorialidad que está en el derecho penal y otras definiciones que tengan que ver con derecho. Gracias. Gracias, diputada Labra. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Matías, muy bien. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Lo que estamos haciendo, digamos, con estas disposiciones un poco es darle eficacia al cumplimiento de la norma en estricto rigor. Los tratados internacionales suscritos no eximen de manera absoluta la existencia de representantes legales propiamente tal. Esto no en ningún caso supone necesariamente el establecimiento de un comercio, digamos, en tanto infraestructura en Chile, pero sí un representante legal que tenga las capacidades, las facultades suficientes y la solvencia suficiente, dado que no solamente estamos hablando de tener que responder ante autoridades, sino que en alguno u otro caso también tener que responder sobre algún incumplimiento y una sanción que traiga esta pareja. Sabemos que este no es un criterio, en los tratados internacionales es un criterio que sea de manera absoluta, establece determinadas, digamos, excepciones. Una de ellas, por ejemplo, cuando persigue fines legítimos como la protección de derechos fundamentales y la integridad digital, por ejemplo. En ningún caso acá creemos que hay una suerte como de colisión respecto del respectivo y correcto cumplimiento de compromiso adquirido de manera internacional. Como le digo, lo que subyace a esta norma es un criterio de eficacia, porque de nada sirve el hecho de poder regular todo lo que en este caso, digamos, nos compete, si no podemos tener a alguien que sea más allá de un mero buzón, sino que alguien a quien podamos interpelar, comunicarnos de manera expedita y hacer responsable ante la eventualidad de incumplimiento con las sanciones que están aparejadas, digamos, en la misma normativa. Muchas gracias, Matías. Diputada Labra. Gracias, Presidenta. Una pregunta al Ejecutivo, ya que estamos en la discusión de lo que tiene que ver con el tema territorial. El convenio de Budapest, que bien debe saber mejor que yo, establece de alguna manera facilidades para que se pueda pedir información entre empresas de distintas jurisdicciones. En ese sentido, se puede hacer una solicitud de información, por ejemplo, desde Chile, rápidamente a una plataforma digital que no esté operando, no tenga representante legal en Chile, no tenga oficina acá en Chile, y así también poder proceder en casos que se vean delitos, ¿cierto?, que tengan que tener relación con deepfakes. Entiendo que eso está pendiente la firma por parte de Chile, entonces, dado que es relevante y que estamos interesados en que eso se pueda hacer, porque de lo que yo les hablaba del gran problema de las deepfakes que tienen que ver con temas de pornografía, son empresas rusas y otras internacionales, es importante poder contar con esa respuesta de las empresas internacionales, pero a mi juicio de la vía correcta jurídicamente hablando. Por lo tanto, creo que el convenio de Budapest vendría a ayudar y colaborar en la línea de lo que pretende el Ejecutivo y en la línea de lo que creemos que también es necesario. Por lo tanto, me gustaría saber en qué está eso, porque entiendo que no ha sido todavía oficializado nuestra firma como país actualmente. Gracias, Presidenta. Ministro. Yo me parece que primero desconozco si efectivamente se ha concluido la tramitación de ese convenio internacional. Y desde luego, en cualquier caso, nuestro compromiso será verificar
¿no? ¿Cuál es el estado de tramitación y los efectos que podría tener con la finalidad de ver si esa norma no interfiere, digamos, con lo que se está proponiendo en esta indicación. Pero nosotros no vemos cómo el principio de territorialidad de la ley penal se puede haber afectado por esta disposición, porque efectivamente, ¿no? Hay aquí es la ley chilena la que puede también determinar los límites de ese principio de territorialidad y no necesariamente tratados internacionales, ¿no? Bien. Sebastián. Solamente si se puede. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Quizás solamente para, de nuevo, ordenar un poco el debate, lo que hace el artículo 2 respecto al ámbito de aplicación es precisamente poder entender, cuando hablamos de plataformas digitales de redes sociales, cuándo están prestando servicios. Esto es sin perjuicio de que, producto de la ley, al configurar un delito civil, que no es un delito penal, acá estamos hablando de un delito civil, un ilícito civil, se pueda perseguir, por ejemplo, las responsabilidades de ese delito civil, y justamente ahí el convenio de Budapest y en otro quizás está más ligado a lo que hoy en día se está discutiendo a propósito del PDL de violencia digital, que eso más adelante también vamos a ver por qué es importante ese proyecto de ley y por qué este proyecto va en línea con el proyecto de violencia digital. Acá lo que nosotros entendemos y lo que nosotros atendemos con este proyecto de ley son ilícitos civiles. El ilícito civil que justamente se regula a propósito de la indicación del Ejecutivo viene más adelante, y el ámbito de aplicación lo que permite es justamente saber cuándo una plataforma de redes sociales ofrece sus servicios en Chile. Y por algo también, y por ello, los criterios en realidad no apuntan a una manera como de inclusión o de regulación, sino criterios que permiten decir, efectivamente, esta plataforma presta su servicio en Chile. Pero no sé si me entienden, no es una carga administrativa, ni tampoco implica que son condiciones que deben cumplirse o que deben cumplir las plataformas, sino que son criterios que ayudan a la posterior aplicabilidad de la misma, a entender cuando hay o cuando algo está fuera del ámbito de aplicación o dentro. Muchas gracias, Sebastián. Pasamos entonces a votar esta indicación. La del Ejecutivo primero, ¿verdad? Sí. Ok. La del Ejecutivo primero. Sí. Exacto. Resultado de la votación: por la afirmativa 4 votos, 2 en contra, 1 abstención. Aprobado. Aprobada entonces la indicación del Ejecutivo, por lo tanto se cae la indicación de la diputada Labra. Vamos entonces a la siguiente. La indicación 5 del Ejecutivo es para reemplazar el artículo 3 por el siguiente. Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por A. Representaciones digitales verosímiles pero falsas. Aquel contenido sintético de imagen, audio o video generado mediante IA u otra tecnología que modifica, recrea o sintetiza la apariencia, voz, gestualidad o atributos de una persona real, susceptible de inducir a error, confusión o engaño respecto de su identidad, acciones o declaraciones, afectando su honra. Asimismo, constituirá una representación digital verosímil pero falsa aquel contenido que no es generado sintéticamente a través de IA u otra tecnología, pero sí es alterado por tales herramientas para manipularlo o modificarlo, generando los efectos enunciados en el inciso anterior respecto de la persona digitalmente representada. B. Plataformas digitales de redes sociales. Todo servicio digital de intermediación público o privado, informático o de tecnología ejecutable en dispositivos tecnológicos administrado por una persona natural o jurídica en donde se gestionen contenidos y datos que ahí circulan, principalmente a través de algoritmos y cuya estructura esté diseñada para facilitar interacciones masivas. Quedan excluidos de la definición anterior y en consecuencia de las obligaciones que dispone la presente ley, los servicios de mensajería instantánea, cuyo principal objetivo es la comunicación privada y directa de sus usuarios, aun cuando se encuentren contenidos o formen parte de una plataforma digital de redes sociales. Las demás indicaciones modifican parte del artículo solamente. Sí. Sí, vemos que aquí hay una indicación del diputado Lilayú, de la diputada Molina, de la diputada Labra.
Ok, sí, démosle lectura a todas para que... La indicación número 6 es del diputado Lilayú y reemplaza el numeral 3 del artículo 3 de la siguiente manera. 3. Consentimiento, utilización previa, expresa y por escrito, informada y verificable para el uso de imagen, voz o cuerpo mediante IA. Es revocable en cualquier momento. La indicación 7 de la diputada Molina es para modificar el párrafo primero del numeral 3 del inciso primero de las siguientes maneras. Agréguese en el artículo 3, letra C, a continuación de la palabra informada, la expresión específica. La indicación 8 de la diputada Laura para reemplazar la letra A por lo siguiente. Imitación digital realista, reproducción audiovisual o sonora realista de una persona mediante IA que simula su imagen, cuerpo o voz. Y para eliminar la letra D. Y la indicación 9 del diputado Lilayú es para votar por separado el numeral 4. O letra D. Ok, le damos entonces primero la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, Presidenta. Sebastián va a tomar esta respuesta. Muchas gracias, ministro, por su intermedio, Presidenta. Efectivamente, acá el Ejecutivo altera el artículo, ¿cierto?, para introducir dos importantes definiciones. La primera, lo que vamos a entender en adelante por representación digital verosímil pero falsa, y además plataformas digitales de redes sociales. En primer lugar, ¿qué es esto de las representaciones digitales verosímil pero falsa? Para ello, primero, y atendiendo también las observaciones que se realizaron durante el debate en general, primero uno tiene que entender que cuando uno habla de IA u otra tecnología, ¿cierto?, que en el futuro pueda tomar su lugar, hay dos dimensiones. La primera, que son aquellos contenidos que sintéticamente se crean con dicha tecnología, es decir, que nacen desde cero, que a través de un algoritmo, un programa se crean, ¿cierto?, con una instrucción. Y también aquella dimensión en donde se le pasa un contenido previo y en base a ese se manipula o se altera. Entonces, en primer lugar, lo que hace la definición es contemplar ambas dimensiones. ¿Y para qué? Justamente para precisar y restringir, obviamente, a lo que se va a aplicar esta ley, para derivarlo a aquel contenido sintético de imagen, en un primer lugar, ¿cierto?, audio-video generado mediante IA, otra tecnología que modifique, recree, sintetice la apariencia, voz, gestualidad o atributo de una persona real, susceptible de inducir error, confusión o engaño respecto de su identidad, acciones o declaraciones, afectando su honra. Con esto, efectivamente, y era una de las cosas que se habló durante el debate en general, es que los deepfakes tienen un objetivo muy preciso. Van más allá de una imitación cualquiera realista que se pueda realizar sobre la persona de alguien, sino que precisamente tienden a tener esta vocación por inducir al error o engaño respecto de la persona que es representada digitalmente. Nosotros, evidentemente, agregamos la afectación a la honra, por cuanto esta en los tribunales y hoy en día son fruto, ¿cierto?, de las discusiones que se hacen cuando se ponen a colisionar con la libertad de expresión, es aquella la que se analiza para efectos de ver si efectivamente hay una afectación o no a los derechos de una persona, en especial a la honra, que uno podría entender que es como es la apreciación, ¿cierto?, de tercero, de la colectividad hacia la persona. En ese sentido, la primera parte entonces refiere al contenido sintético y la segunda, aquel contenido que es manipulado mediante IA, más no creado o 100% creado sintéticamente por la tecnología, que también tiene que tener la misma afectación, es decir, inducir a error, confusión, engaño, afectando la honra de quien es representado digitalmente. Luego se introduce la definición de plataformas digitales de redes sociales también para poder tener esta precisión respecto de qué vamos a entender, tomando ciertamente aquellas observaciones que se realizaron durante la discusión en general, especialmente aquellos conceptos quizás un poco más complejos al momento de poder hablar de estos tipos de plataformas como es el alojamiento, la indexación de archivos y en especial por las capas que puede tener un determinado producto, que eso también lo explicaron acá durante el debate en general. Al propósito, se genera también una exclusión respecto a aquellos servicios de mensajería instantánea. Esto también para resguardar, evidentemente, la privacidad de las personas, en el entendido que lo que es peligroso de los deepfakes y a donde avanzan estas representaciones, donde generan daños, es en la difusión y en la generación, que ahí se centra el ilícito civil, pero por un tema también de cautelar, la privacidad de las personas, pero además cautelar
lo técnico, o sea, lo complejo que puede ser en cuanto a lo técnico del el cifrado de mensajes, que eso también fue explicado por expertos acá durante la comisión, se excluye los servicios de mensajería instantánea. Esto directamente si está contenido o no en una plataforma digital. Entonces, lo único que queda en el fondo excluido es el servicio, más no la plataforma, si es que esta plataforma cuenta con un servicio propio de mensajería. Entonces, eso es lo que hace en el fondo la indicación del Ejecutivo, introducir precisiones que pueden ser posteriormente utilizadas por el proyecto de ley, pero también atender a aquellas observaciones que fueron dadas por expertos durante la discusión en general de este proyecto de ley. Muchas gracias, Sebastián. Voy a abrir la palabra a los señores parlamentarios y parlamentarias. Ofrezco la palabra. Diputada Labra. Gracias, Presidenta. Primero, si estamos de acuerdo quizás en votar los literales por separado. En segundo lugar, manifestar que me parece bien que se haga esta distinción de los servicios de mensajería instantánea, que se explicite. Y ahora otros comentarios y un par de consultas al Ejecutivo. Respecto a la definición de representaciones digitales verosímiles pero falsas, queda bastante robusta respecto a lo que teníamos anteriormente, que en esa línea de indicación, o sea, modificarlo un poco, pero al hacerla ya más detallada, también incorporamos en lo que estamos viendo del Ejecutivo definiciones que son bastante ambiguas, como inducir a error o afectación en la honra. Por lo tanto, esto también genera arbitrariedades, ambigüedad jurídica, y eso a la vez también conlleva a que exista un sobrebloqueo anticipado o preventivo de contenidos lícitos, considerando que son definiciones muy ambiguas. Y mis preguntas, viendo la indicación respecto al texto original, se elimina lo que tiene que ver con consentimiento, la definición de consentimiento. Eso es porque se elimina el consentimiento de todo el proyecto de ley, ya no hablamos de dar el consentimiento en algunos casos. Y eso sería bueno saberlo porque desde ya que estamos votando la indicación, independiente de ordenar la discusión, es importante saberlo que está vinculado. Y también se elimina contenido exento, la definición de contenido exento. Como manifesté anteriormente, me hubiese gustado poder revisar el set de indicaciones de manera más acabada, con más tiempo, pero asumo que si se está eliminando es porque se eliminó por completo las exenciones del proyecto de ley, que lo voy a reiterar, a mí me parece que eso es una censura, incluso previa a la libertad de expresión, considerando que hay sátiras, obras literarias, relatos históricos, críticas políticas que pueden ser totalmente válidas y que en este caso las estamos, a mi juicio, censurando plenamente, eliminando las exenciones. Entonces esas serían mis preguntas: ¿por qué queda fuera el consentimiento? ¿Se elimina el proyecto de ley? Y segundo, ¿por qué se eliminan estas excepciones? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sebastián, no sé si quiere, ¿sí? Gracias, ministro, por su intermedio, presidenta. Efectivamente, llegamos, yo creo, a un punto en donde es bueno quizás explicar, ¿cierto?, el fondo de lo que significa la representación digital verosímil pero falsa. En primer lugar, y lo había anunciado anteriormente, esto va en línea con lo que hoy en día se está discutiendo en el proyecto de ley de violencia digital. El proyecto de ley de violencia digital introduce esta noción de lo que es verosímil pero falso para efectos de integrar nuevos tipos penales a propósito de la generación de este tipo de contenido. Pero evidentemente que este proyecto se encarga del área penal. En la parte de los ilícitos civiles, efectivamente este proyecto está tomando ahora, o se está encargando de poder construir, en el fondo, qué es lo que estamos tolerando como sociedad frente a la generación de este tipo de contenido. ¿Por qué no está el consentimiento? Y esto es algo muy importante y algo que le dimos vuelta al interior del Ejecutivo, y es que nuevamente la indicación del Ejecutivo abandona el concepto de imitación digital realista, que era más amplio, para abocarlo 100% a aquellas representaciones que, como se define en la definición, valga la redundancia, tienen un objeto preciso. Este objeto preciso descansa justamente en la inducción de error, en confusión, engaño, respecto a la identidad de una persona determinada, obviamente, sus acciones o declaraciones, cuya consecuencia es la afectación de la honra. Esto no es nuevo. Evidentemente que, y nuevamente acá, cuando uno ve la colisión de derechos, ningún derecho es absoluto, la libertad de expresión no es absoluta, tampoco como lo es el derecho a la honra.
no son absolutos, y en los tribunales de justicia, cuando se colisionan o se produce algo que hace la colisión de derechos, justamente se ponderan. Y en la ponderación se analiza si efectivamente hubo una afectación a la honra o si es que la libertad de expresión en un caso concreto no lo hubo. Todo lo que se genera entonces a partir de la definición es justamente para poder, y más adelante se va a ver, poder contribuir al efecto del análisis si efectivamente hubo una afectación a la honra con motivo de una acción civil que está dado justamente porque lo que hace el proyecto de ley es abocarse a aquellas representaciones digitales verosímiles pero falsas, prohibiendo efectivamente su generación o difusión. Por lo mismo es que no media consentimiento, porque a lo que hace el Ejecutivo, los esfuerzos que está haciendo, es que está abocando su esfuerzo en eso. ¿Qué significa lo anterior? Que tampoco es necesario excepciones, en los términos que estamos discutiendo en lo del proyecto de ley. Aquello que sea informativo, aquello que sea de parodia, aquello que sea sátiro, no entra dentro de esto, y de todos modos, si la persona afectada lo crece creer que es así se está haciendo, para eso existen los tribunales de justicia. Nuevamente, lo que contiene el proyecto de ley es una acción civil cautelada por una definición que precisa lo que efectivamente se está regulando, y la plataforma de redes sociales es una definición que se usa para efectos de otra cosa, no de la configuración del ilícito civil, que eso es muy importante. Entonces, no está el consentimiento, porque justamente uno tiene que preguntarse en qué medida o en qué situación una persona podría autorizar para efectos que se genere un deepfake con su cara para efectos de engañar, inducir error. Bueno, si eso está así, estamos frente a las relaciones civiles. Evidentemente, si eso pasa, no demandará. Pero también hay que ver que no es habitual que eso se genere. Distinto es si es información o documental, o por otro lado si es sátira, que ahí evidentemente no hay una afectación a la honra, y esto ya es algo que los tribunales de justicia han comentado durante mucho tiempo. Hay jurisprudencia también sobre aquello, y no creo que este proyecto de ley venga a dar una indeterminación al respecto. Por el contrario, genera o tipifica un ilícito civil para que obviamente las personas dentro de su propia dinámica social puedan decidir en el fondo si una acción se ejerce o no se ejerce. En el fondo cautela a las personas, las protege frente a la generación de este tipo de contenido. ¿Y qué tipo de contenido? Aquel que se define en la letra A, no cualquier tipo de contenido. Muchas gracias, Sebastián. Ministro, ¿quiere agregar algo? Presidenta, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Al cambiar la estructura lógica sobre la cual se construía el proyecto hasta ahora, desaparece en definitiva la necesidad de tipificar el consentimiento, porque queda en el marco de la responsabilidad civil y de la acción de las personas en relación, digamos, a si sienten o no afectada su honra. No hay una responsabilidad administrativa que se siga de alguna conducta, puesto que no se autoriza. Las infracciones administrativas dicen relación con otras conductas, como no contar con un canal de denuncia, no responder dentro de plazo ante un requerimiento del propio particular. De modo que, como estamos hablando de justicia solamente reparatoria o restablecedora, no se hace necesario, digamos, la existencia del consentimiento. Eso es. Muchas gracias, ministro. ¿Con la palabra? ¿No? Vamos a pasar entonces a votar, y entendí que la diputada Labra solicitó votación por separado. Ok. Votamos por separado entonces. La letra A. Solo la letra A. Solo la letra A. Ya. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 2 abstenciones. Aprobado. Sí.
Sí. Que hay que separarlo acá. Sí. Tírala entonces. Sí. Ya, la letra B entonces. Falta la diputada Riquelme y la diputada Molina. Diputada Riquelme, diputada Molina. La indicación del Ejecutivo se dividió cada literal para votarlo de forma separada. Por la afirmativa, 5 votos, 2 abstenciones. Ya, aprobado. En consecuencia, las indicaciones 6, 7 y 8 y 9 se declaran incompatibles. Sí. Se caen. Son incompatibles. Son incompatibles. Es que se aprobó la indicación del Ejecutivo que da una reacción diferente al texto. Vamos a la indicación 10 del Ejecutivo para agregar un artículo 4 nuevo después del 3. Artículo 4. Domicilio y representante legal. Para efectos de garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente ley, las plataformas digitales de redes sociales que no se encuentren domiciliadas ni constituidas en Chile, pero que presten su servicio en el territorio nacional, deberán designar un representante legal con domicilio en el país, con facultades suficientes, encargado de responder ante las autoridades administrativas y judiciales. El incumplimiento de esta obligación será constitutivo de infracción. La acreditación deberá realizarse ante la Agencia de Protección de Datos Personales. En adelante, la agencia será deber de cada plataforma digital de redes sociales mantener actualizada dicha información. Eso es. Muchas gracias, secretaria. Le vamos a dar la palabra al Ejecutivo, pero yo quiero hacer una pregunta. La verdad es que a medida que vamos avanzando en la tramitación me nacen hartas dudas, pero respecto de esta en específico, ¿cómo van a fiscalizar que eso realmente se lleve a efecto? ¿Cómo van a dar cumplimiento a esta obligación? O sea, ¿cómo se fiscaliza aquello? Eso. Tiene la palabra el Ejecutivo. Ok, Matías. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. En primer lugar, respondiendo inmediatamente a su consulta, presidenta, hay todo un mecanismo de hacer efectivo el cumplimiento y un procedimiento y sanciones aparejadas que vienen en las indicaciones posteriores. Esto a través de la Agencia de Datos de Protección de Datos Personales, que se crea y que entra en vigencia este año. En diciembre de este año. Por tanto, hay todo un mecanismo y un procedimiento sumamente arreglado que trae aparejado cuáles son sus principios, que trae aparejado cuáles son sus sanciones y cuáles son sus etapas de cumplimiento para hacer ello efectivo. Respecto de la exigencia del domicilio y de representante legal en realidad con domicilio en Chile, para ser bien preciso, como decía anteriormente, esta es una norma que lo que busca es la eficacia del cumplimiento para efectos de velar por el bien jurídico protegido. En ese sentido, esto no es anómalo tampoco en la experiencia internacional, hay experiencia comparada, digamos, el Digital Service Act en su artículo 13 establece y de alguna manera interpela, mandata, propone que explícitamente los proveedores que no están establecidos en la Unión Europea propendan, digamos, a tener un representante legal en cada uno de los lugares en donde este no existe. Yo sé que existen acá
se esgrimió, digamos, alguna aprensión respecto a los tratados internacionales, pero como le comentaba anteriormente, esta regulación no supone un carácter, digamos, absoluto, sino que por supuesto que establece excepciones. Y uno de esos, por ejemplo, es cuando estos persiguen fines legítimos como la protección de derechos fundamentales y la integridad digital. En ese caso, lo que busca es que no sea letra muerta y cada una de estas obligaciones, estos principios que se intentan, digamos, en esta normativa establecer, pueden tener un cumplimiento efectivo. Muchas gracias, Matías. Ofrezco la palabra. Diputada Labra, ¿va a hacer uso de la palabra? Gracias, Presidenta. Es que, insisto, es bastante complejo ir viendo en el momento los conceptos nuevos que se han incorporado a la ley de parte del Ejecutivo. Entonces, además, como es lo que primero se vota y se cae todas las demás indicaciones, hay que enfocarse en lo que se presentó por parte del Ejecutivo. En primer lugar, lo mencionaba uno de los asesores del ministro respecto a la ley de datos personales, ley de protección de datos personales. Y precisamente la ley de protección de datos personales lo que hace, y estaba tratando de encontrar la ley, aquí está, manifiesta en su artículo 14 que el responsable de datos que no tenga domicilio en Chile, que es de lo que se está hablando acá, y que realice tratamiento de datos que residan en territorio nacional, de las personas que estén en Chile, deberá señalar y mantener actualizado y operativo un correo electrónico u otro medio de contacto para recibir las comunicaciones de los titulares de los datos y la agencia. Por lo tanto, este artículo va completamente en la línea contraria, porque estamos obligándolos a designar un representante legal con domicilio en el país. Por lo tanto, esto es algo que en una ley que ya va a entrar prontamente en vigencia, ya se discutió, se descartó lo que se está proponiendo en esta ley, que es particular, y la ley de protección de datos es mucho más genérica y abarca un montón de cosas más amplias respecto al tratamiento de datos. Por lo tanto, es totalmente incongruente y sin sentido que estemos trabajando en otra ley que va en la línea totalmente contraria en un mismo punto, en una misma materia. Por lo tanto, yo creo, y aquí voy a hablar más genérico, que incluso como país estamos dando una señal errónea en cuanto a cómo estamos legislando. Y en segundo lugar, después manifiesta que la acreditación la tiene que realizar la Agencia de Protección de Datos Personales. O sea, perdón, pero la Agencia de Protección de Datos Personales está haciendo el mentolatum, el comodín, porque ya la ley que estamos discutiendo, el proyecto de ley de inteligencia artificial, tiene un montón de atribuciones nuevas. Por otro lado, la misma ley de protección de datos personales, que en la ley de reajuste inclusive el Ejecutivo planteó una indicación para adelantar su nombramiento, porque ya hay muchas dudas y complicaciones. Y por lo tanto, ahora estamos nuevamente dándole nuevas atribuciones. Me gustaría que eso pudiese ser aclarado, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Labra. Le ofrezco la palabra, señor ministro. Sebastián, no sé quién va a responder. No, gracias, Presidenta. Quizás solamente precisar algo muy importante a raíz del inciso segundo, y es que la acreditación que se dispone no la hace la agencia. O sea, esta acreditación de la designación de representante legal la hacen las personas jurídicas, las plataformas, en virtud del deber de designación, y se hace ante la agencia como ente que en el fondo recibe. Y obviamente mantiene un registro, control, como quiera decirse, pero en el fondo es la agencia que recibe, no es una nueva atribución respecto a esto. Y por lo mismo también se señala al final que es deber de cada plataforma digital de redes sociales mantener actualizada dicha información. Por otro lado, y quizás solamente como para cerrar, efectivamente acá lo que se hace es un esfuerzo por tener una identificación del domicilio representante legal de aquellas plataformas que hoy en día no lo tienen. O sea, operan en Chile, ofrecen su servicio, pero no tienen una designación, y esta ley lo que viene es a poder señalarles que deben hacerlo. No respecto a cualquier persona jurídica que trate datos, eso igual es muy importante, porque obviamente que el proyecto, o sea, lo que es ya la ley de datos refiere al tratamiento de datos, sino que acá se aboca es precisamente a aquellas plataformas digitales de redes sociales. Entonces, la colisión no es tal, toda vez que esta refiere únicamente a este tipo de personas jurídicas. Más allá de que, obviamente, como ente que trata datos, tiene que dar cumplimiento a esa ley, en este caso, como plataforma que ofrece estos servicios y lo ofrece en el territorio nacional en virtud del artículo 2, entonces tiene que designar un domicilio representante legal. Muchas gracias, Sebastián. Diputada Labra. Gracias, Presidenta. Quisiera consultarle si se hizo el cruce, se revisó si estamos infringiendo tratados internacionales, que tengo entendido muchos tratados internacionales con nuestro país, en el extranjero,
manifiestan que hay prohibiciones de exigir a un representante domiciliar en nuestro país a empresas extranjeras que no lo tienen. Por lo tanto, me gustaría saber si se realizó ese cruce y se sabe si se está infringiendo alguno de los tratados internacionales o se puede aquí afirmar con certeza antes que votemos que no se está infringiendo ninguno en esta materia. Gracias, diputada. Ministro. Muchas gracias, presidenta. Estas indicaciones, desde luego, han tenido un análisis de diversos órganos competentes del Estado de Chile, del Poder Ejecutivo en particular. Nosotros no llegamos a estas propuestas sino después de haberlas sometido a una revisión de la Secretaría General de la Presidencia, que tiene una especialidad jurídica para revisar la validez, en definitiva, de las normas que se contienen en estas indicaciones. Y por otra parte, en la lógica de nuestro proceso, digamos, de incorporación, ¿no?, al proceso de globalización, lo cierto es que lo que no puede haber son restricciones, ¿no?, a la libre competencia, a la libertad de comercio, que para efectos de una ley del Estado de Chile se requiera señalar domicilio y representación legal, no es una limitación. Desde ese punto de vista, nosotros no advertimos que haya una contradicción. Tampoco lo hay, porque en la ley de protección de datos, perdón. Sí, ministro, me da un segundo para ampliar 5 minutos. Gracias. Continúe. Que en la ley de protección de datos personales haya una norma distinta de carácter general no es contradictorio jurídicamente, ¿no?, con lo que se establece en este artículo 4 que se propone en esta indicación, porque dice precisamente para efectos de garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente ley, o sea, no para otras regulaciones, no para otras acciones o relaciones jurídicas, sino para las que se establecen aquí. Desde ese punto de vista no hay una contradicción. Eso es, presidenta. Muchas gracias, ministro. Sí, listo. Ponemos en votación entonces. Diputada Laura. Ya, ok. Le doy la palabra entonces, diputada. Breve, muchas gracias, presidenta. El ministro nos aclaró que esto fue visado y revisado por otras instancias como la Secretaría General de la Presidencia, y perdón que sea majadera e insistente, pero recordemos cuando la jefa jurídica de la SECPRES visó algo inconstitucional, que fue la fallida contra la Casa Allende, por eso insisto, y solamente para estar certera, tener la certeza, esto no infringe tratados internacionales, solamente saber si no lo infringe. Sí, nosotros estamos actuando con la conciencia y la buena fe de que no hay una infracción a un compromiso del Estado de Chile. Pudiera haber interpretaciones en ese sentido, pero en el caso que los haya, desde luego que vamos a reaccionar a tiempo y con toda lealtad, digamos, para que no se produzcan efectos que creo yo nadie querría, ni es bueno suponer ni atribuirle a nadie. Muchas gracias, ministro. Colocamos en votación entonces esta indicación para dar término a la sesión. En votación entonces. Resultado de la votación: por la afirmativa 3 votos, 1 en contra, 1 abstención. Aprobado. Okay. Aprobada entonces la indicación número 10 y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.